Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país que te encuentres. Queremos agradecerte por estar del otro lado. Queremos agradecerte como valientes mujeres, seguir nuestra programación. Hoy tenemos una invitada especial desde Argentina. Ella ahora se va a presentar, nos va a contar cómo se llama, dónde se encuentra, en qué parte de Argentina y por qué estamos hoy reunida con ella. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Estoy en Formosa, Argentina. Eh, Estoy pidiendo justicia y verdad por la muerte, por el caso de mi hijo. Él era oficial inspector de la policía de Formosa. Disculpe, soy Florencia Gladys Villa, mamá de Federico Ramón Romero, oficial inspector de la policía de Formosa. Ujú. Soy, como le dije, mamá de Federico. Eh, Vengo luchando hace 7 años de lo ocurrido de mi hijo. Él padecía de enfermedad de dengue en ese entonces, en el año 2016, el 18 de enero. Él estaba con certificado médico por padecer de dengue. Lo llaman a trabajar, le piden para que se presente a trabajar, o de lo contrario se tenía que tomar su licencia anual, que él tenía programado para el 14 de febrero, que este 14 de este mes es su cumpleaños. Entonces había pedido esa licencia para estar eh, fuera de sus actividades, y resulta que le cortan la licencia, le dicen que se tiene que presentar a trabajar, de lo contrario, eh, se tenía que tomar la licencia anual. Él se va, se presenta a trabajar, estando así con ese cuerpo enfermo, y lo mandan a un operativo a orillas de un riacho, el riacho Formosa. Lo mandan a un operativo con 8 camaradas, 8 compañeros que ya tenían todo planificado ese operativo. Él, por supuesto, como el primer día que se volvía a presentar desde esa licencia médica, lo envían igual a trabajar a ese operativo. Se va, y bueno, y ahí ocurre la desgracia, que vienen después de 1 hora, 2 horas más o menos aproximadamente a mi casa, y me avisan de que mi hijo se resbaló y fue al agua. Federico sabía nadar perfectamente, desde los 7 años que él era nadador, sabía nadar. Antes de entrar a la escuela de cadete de oficiales, él hizo cursos de buzo. Sabía nadar, se cruzaba el río Paraguay nadando sin ningún problema. Entonces, yo en ese momento, cuando vienen, me dicen de que él cae, se resbala al río. Le digo yo a la gente que vinieron, que de la misma policía vinieron a informar, de que lo busquen porque él debe estar a algún lado. No se pudo haber ahogado porque él sabía nadar. Después de eso, a la 1 hora aproximadamente, vienen otro grupo de policías, y me traen el documento, el celular y la billetera. Se quita. Entonces ahí yo pego el grito y digo, no, ¿qué le hicieron a mi hijo? ¿Qué le hicieron? Porque acá hay algo raro, algo le hicieron. Porque me vienen y me dicen que se resbaló. Si se resbaló, se va a ir al agua con todas sus pertenencias. No iba a tener tiempo ni siquiera de sacarse la ropa, se resbaló y se va con todo. Bueno, ahí ya me empezó empecé a dudar, y yo entré en un shock, un estado de shock, que le empecé a gritar, a decir a la gente que le hicieron, que le hicieron. Entonces los policías se retiraron, se fueron, no me dejaron ir a orilla del río. El padre se fue en ese momento, y tampoco le dejaron ver el cuerpo, no le dejaron ver, lo alzaron de ahí nomás del agua, le alzaron y le pusieron en una bolsa negra y lo llevaron a la morgue, donde en la morgue le llevan, y según se va el padre,
se va al padre y le dicen de que no le puede ver el cuerpo porque le va a hacer mal. Él, por supuesto, estaba tan mal porque uno nunca está preparado para estas cosas. A mí acá en mi casa, los policías invadieron mi casa, no me dejaron salir y al padre lo tuvieron ahí afuera de la morgue diciéndole que no podía entrar a ver el cuerpo de su hijo. Y bueno, y así fue todo, todo tan arreglado, todo que la misma policía hicieron todas las mismas actuaciones. Yo para eso, por supuesto que después de haber ocurrido todo esto, me doy cuenta de que eso no debería, que ella es un mal proceder, porque la misma fuerza no podían hacer esas mismas actuaciones, tendrían que haber llamado a otra fuerza. Eh, Después de Para todo eso, descartar, claro, fue para muy grande descartar un poco el encubrimiento, ¿no? Porque hasta ahora, como vas contando, Exactamente. ¿no? Vamos a poner un poquito así a la gente para que entienda un poco bien lo que vos estás contando. Tu Sí, hijo estaba en licencia en ese momento, o sea, sí, no sí, tenía que estar trabajando porque estaba en ese momento padeciendo una enfermedad que sí, se conoce en el mundo, que es el dengue, ¿no? el dengue. Y todos Sí, sabemos los síntomas del dengue, que es fiebre alta, dolores musculares, ¿no? La persona sí, no está en condiciones de salir, no está en condiciones y perfecto. menos de meterse en el agua, ¿no? Sí, sí, tal cual, sí, así Y es. lo llaman una noche para un operativo, las fuerzas. Y él va. Sí, ¿Y él por qué va? O sea, si él tenía su licencia, tenía todo. ¿Por qué él toma la decisión de ir? y porque lo presionaron Mm, diciéndole o te presentas o de lo contrario te tomas tu licencia anual. Y ah, nosotros como familia, yo como mamá le dije, ¿cómo vas a ir a hacer, cómo vas a hacer eso? Y me dice, mami, vos sabés cómo es la policía. Vivimos con, no presionan. Yo ya tengo programadas mis vacaciones para el 14, festejar mi cumpleaños y ir de vacaciones con ujú, su familia. Y resulta que entonces él se va y se claro. presenta igual a trabajar, por la Ujú. presión que ellos tienen. O sea, ejercen una Y presión sobre él justamente y él por eso va a hacer ese cumplimiento. Y a partir de tal ahí vos cual. ya no lo ves más y te avisan Y de que, ahí ya no lo veo más. y te avisan que se ahogó. Porque expliquemos Me a dicen la primero gente que se resbaló. Primeramente vienen y me ah, dicen que él se resbaló que se y cayó resbaló. al agua. Ujú, Sí. A la 1 hora más o menos vienen otro grupo de policías y me traen el documento, la billetera y el todo, celular sequito. todo seco, Entonces ahí yo reacciono, en ese momento reacciono y lo primero que me sale es qué hicieron con mi hijo. claro, Porque si claro. se resbala, se va a ir con toda su pertenencia, con la billetera, el celular y todo lo que tenía en el bolsillo y el pantalón. Exacto. Contémosle a la Entonces, gente ahí por qué estaban cerca del río. O sea, ¿no? ¿Por qué estaban en la supuestamente, ribera? supuestamente ellos tenían, los compañeros, los 8 camaradas que estaban con él, tenían un llamado o algo así, porque él estaba en el departamento drogas peligrosas, Ahí prestando está. servicio ahí, en Ajá. drogas peligrosas, y que Eh, había una lancha o algo o algún cargamento, no sé qué iba a pasar en ese momento y tenían que ir. Pero yo creo, al final, ahora a los 7 años, me doy cuenta que todo fue una fantasía, eso. Fue mm, todo programado, porque esa lancha, esos paquetes nunca jamás que aparecieron, nunca jamás se rescataron. Y más aún sigo pensando lo contrario porque las pruebas, las prendas de mi hijo eh, le devuelven al padre en la comisaría y el padre, por supuesto, me lo trae acá a casa. Después de una semana, nosotros revisamos cuidadosamente con tanta atención y con sábana y todo y estaban llenas de sangre. mm. La parte del slip, la parte de la remera, la parte de atrás, toda ensangrentada. Y ahí yo contrato un perito de otra fuerza y mando a analizar todo ante un escribano público.
y se detecta de que era sangre humana, sangre de él, Era y su que propia hubo sangre. lesiones, Claro. ¿sí? Que hubo lesiones, Ujú. porque un ahogado jamás puede tener tanta sangre en las prendas. No. Todo eso están, inclusive con la firma de escribanos y todo eso están en el expediente, todas las prendas ensangrentadas. Claro, claro. Bueno, ahí más dudas todavía. Ahí es cuando yo después de eso me contacto con el licenciado Proeger, Enrique Proeger, y él viene hasta Formosa y pudo hacer la investigación y determinó todo lo contrario. Pero antes de eso, que venga el licenciado aquí en Formosa, en la misma justicia había mandado a analizar las partes en el Chaco, en el laboratorio científico del Chaco, Ujú. parte de esternón, parte de pulmón y parte de estómago. Y también el agua del lugar donde ocurrió el hecho. En una botella mandaron. ¿Y qué pasó? ¿Qué vino en ese informe? Donde no se encontraron diatomeas de plancton dentro del cadáver de Federico Romero. Claro. Sí se encontraron esos microorganismos dentro del agua, donde se analizaron, donde ocurrió el hecho. Y ahí está todo dicho. Claro, está Al no claro. tener esos microorganismos dentro del cuerpo, quiere decir que a él lo hicieron algo afuera y lo tiraron al Y agua. lo tiraron al agua. Vamos a contarle entonces a las personas que vos contrataste al licenciado criminalista Enrique Proeger, Sí, quien fue que actuó, sí, dice, como perito en los casos del soldado Carrasco, que también fue muy conocido en Argentina, sí, un soldado asesinado en lo que era el servicio militar argentino, que a partir de ahí, bueno, se da de baja. También en el caso de Carlos Menem Jr., también él sí. estuvo en el caso de Alberto Nisman y también en la muerte del artesano Santiago Maldonado. Entonces estamos hablando de un profesional, son todos profesionales, pero estamos hablando de un profesional que ha tenido casos muy importantes, que ha sacado a la luz eh, la- eh, datos que son fundamentales. Y entonces porque acá dicen que tu hijo se asfixia, ¿no? Por ahogo, y lo que se sabe ahora es que esto no fue así, porque no se encuentra lo que vos estabas contando, Entonces, que se encuentra en el agua, ¿no? Que se analizó. sí, Eso él no lo tenía ni en sus pulmones, ni en ninguna parte de mañana su los pulmones. cuerpo. Exacto. Entonces, esto es una muerte dudosa y no fue asfixia, como dicen. No, eh, eh, la policía. Claro. Acá hay manos de otros. Vos me contaste también que hubo 8 personas en ese momento, son 8 los que estaban como 8 compañeros que 8 fueron compañeros de la fuerza. Ujú. sí, dos comisarios, un comisario y un subcomisario que estuvo a cargo del O operativo sea, en ese dos con momento. alto rango y los Dos otros altos 6, rangos. claro. ¿Y tu Tal- hijo era sí, oficial suspector oficial del inspector Departamento de Drogas de Peligrosas? drogas peligrosas. ¿Vos qué crees, Florencia? ¿Vos crees que él sabía algo, él vio algo? Eh, Yo digo que él vio algo que no tenía que ver, tal vez debajo del puente o algunas cosas, o sabía algunas cosas, sabía, pero más creo que habrá visto algo. ujú. Entonces, él siempre me decía a mí, yo mami no me voy a prestar, no me voy a prestar a los juegos de muchos, porque tengo una familia y tengo un hijo, porque mi hijo tiene un nene, cuando eso, su hijito 1 año 8 meses tenía. Mm. Y me dice, yo sé, mami, todo lo que se sufre, todo lo que sufren las familias, todo lo que padece en la familia por culpa de esta maldita droga. Siempre él decía eso, pero nunca jamás le iba a sacar nada. Era muy reservado, le gustaba hacer su trabajo de investigaciones. Exacto, él sabía el peligro al que se exponía, si aceptaba, si entraba en el, como vos decís, en el juego, te decía Claro, él,
o en la trenza esta de lo que es Sí, la corrupción en realidad, ¿no? sí, tal cual. O sea que algo él te decía, o sea, nunca fue explícito, pero el decirte esto, mira mamá, yo no me voy a enganchar o a meter en estas cosas, Claro, pues son peligrosas, porque realmente son peligrosas, después cae toda la claro, familia, después vienen las presiones, ¿no? Las sí, exigencias de parte de los otros, y entonces eso ya te compromete a tener que estar metido en ese mundo que después no puedes salir. Evidentemente, tal vez claro, él vio algo, escuchó algo o sabía, porque o lo habrán invitado, ¿no? También a este tipo de actividades ilícitas y al negarse también eso los expuso, ¿no? De alguna manera. exactamente. Siempre, viste que pasa, lamentablemente, cuando somos seres sociales, morales, pasa que cuando hay corrupción cerca y vos no lo sos, sin que vos hagas nada, ya exponés a los otros, ¿no? Los Sí, exponés, que los otros quedan a la vista, que son delincuentes, corruptos, y eso molesta sí, mucho, molesta mucho. Estamos en una sociedad actual donde parece que ser corrupto, donde apañar a todo este tipo de ilegalidades está bien, y que cuando vos querés hacer algo bueno o querés mantenerte en tu línea de lo que te han enseñado en tus hogares, parece que sos vos el malo, el que está equivocado, ¿no? Y al que hay que hacer así es. desaparecer en el caso que sean cosas muy ya que los expusiste. Entonces, tal vez esto es lo que haya pasado con Federico. Sí, sí. Cómo sigue la causa después de 7 años? ¿Qué lograste? ¿Qué es lo que hay en este momento? Bueno, por suerte, gracias a Dios, pudimos lograr de que la causa pase al cuerpo médico forense de Nación para que también se investigue de ahí, en ese lugar. Y también recibimos el informe de donde hay muchas dudas en el sentido de que el cuerpo médico de acá de Formosa, del juzgado de Formosa, no enviaron todas las pruebas que Mm, realmente ellos necesitaban, sí. donde es poderosamente la atención y es muy llamativo de que en la parte del informe no figure la parte de la cabeza. Eso es algo muy dudoso Ujú, del mira. cuerpo. Bueno, eso es lo que le llamó poderosamente la atención a los médicos allá. Y desde ahí, bueno, que estamos esperando que respuesta. El juzgado nunca, no prospera, no prospera la causa. Yo, como le digo, es mi segundo hogar, es el juzgado de Formosa. Ah, Voy, no me canso. 7 años hace que voy y vengo todas las a madres y preguntar, a familiares ver cómo está. exacto, familiares de víctima pasa a ser un segundo lugar en sus vidas, los juzgados, los Tal cual. abogados, los fiscales, los jueces, todos pasan a ser, Sí, hasta a veces los ves más que a tu propia familia, por esta exacto. lucha constante de buscar justicia en tanta irregularidad que hay, porque no se actúa de entrada, ¿no? No sé, y esto es lo sospechoso y lo dudoso, y después pretenden decir que las madres están equivocadas o están en búsquedas locas, ¿no? Una forma de decir. Sí, Pero si vos de entrada te dicen tu hijo, te llaman por teléfono o te aparecen y te dicen, acaba de morir su hijo, vos lo primero que querés saber es cómo murió y por qué. claro, por Y empiezan supuesto. todas estas Ima- irregularidades donde no te dejan ver el cadáver, donde no le hacen una autopsia completa, donde te dicen, no, firme acá que ya está, se ahogó. Y vos decís, no, yo quiero ver si se ahogó realmente. Yo sé que es doloroso, debe ser muy, muy, muy terrible ver al hijo en ese descenso de la vida, pero es necesario verlo porque vos necesitas saber qué pasó, ¿no? Entonces, Sí, y por supuesto. te prohíben eso, o entregan el cuerpo mucho tiempo después, donde ya estás descompuesto, donde vos ni siquiera podés reconocerlo. Esto le ha pasado a muchísimas madres, a muchísimas. Entonces, ahí ya hay una irregularidad donde la justicia no está trabajando con claridad. Y entonces, ¿cómo no pretenden que sospechen estas madres? ¿Cómo no pretenden que los padres, que la familia no empiece a exigir un poco de justicia? Porque evidentemente Tal cual, algo se está ocultando, ¿no? Porque si no, tendría que tal ser algo cual. muy transparente. Sí, por Pasó algo, supuesto. si fue algo natural o fue algo un accidente, lo primero que tiene que hacer, venga, vea, reconozca el cuerpo, porque en realidad
para eso están las morgues, para ir Eso a es lo, reconocer el cuerpo, no para que te traben y traben la llegada a ese momento, porque claro, evidentemente no quieren que quede en evidencia que tal vez tu hijo fue golpeado, maltratado, torturado, no sabemos, hasta claro, llegar a la sí, muerte sí, y luego arrojado, ¿no? Al agua para hacer esto de sí. que... Y bueno, acá hay un grado de ignorancia también de parte de estos superiores, hay a un grado de gente muy inescrupulosa, gente que no tiene sentido común cuando hace estas cosas, porque deja muchos rastros de la evidencia de su corrupción, ¿no? Y del asesinato, porque hoy sí podemos hablar que aquí hubo un asesinato. Porque ellos mismos te lo están Ate- diciendo, ellos mismos se están sí, exponiendo. Así que y las pruebas si esto están. lo escucha un juez o lo ve un fiscal se están evidenciando ellos mismos al Sí, poner tantas trabas para poder saber qué le pasó a Federico. Y hace 7 años tal cual. que vos estás con tu familia, y que si vos no te movés, la justicia no se mueve. Eso es No, otra gran falta de nuestra justicia argentina. No se mueve la justicia, se mueven los padres. Pasás a ser vos sí, la tal cual. investigadora, pasás a ser vos policía, pasás a ser hasta forense, No, pasás a ser abogada, fiscal, todo vos, porque vos aprendés de la causa, porque los que realmente se les está pagando para hacer esto, no les importa. no lo hacen. Sí, Hay una tal desidia cual. Así total, es. hay una desidia total con respecto a este tipo de asesinatos y este tipo de, como ya hemos visto también, femicidios, todo este ocultamiento que hay de todo lo que pasa, sobre todo en Argentina. Contame Así es. entonces, ¿hay algún imputado? ¿Hay alguien que esté Bueno. procesado? Y se presentó, el 1 de enero se presentó escrito, Ujú. se presentó escrito pidiendo imputación de 2 personas, pero hasta ahora no hay respuesta del juzgado, del juez. Estamos Ujú. esperando a ver qué es lo que van a decidir, no sé, porque ya más con El todas juez las de dónde pruebas es? ¿De ahí de Formosa? de acá de Formosa, de ¿Cómo se acá llama? de Formosa. ¿Podés nombrarlo al juez? Y no sé si es Está bien. conveniente, No lo no nombremos, sé. pero si el juez está Sí, escuchando o le llega este informe, sería bueno que acelerara esto, porque ya lleva 7 años sí, y le corresponde como, mm, como letrado, como como letrado, como juez. su cargo, señor, le corresponde a usted acelerar esto, porque tiene una madre hace 7 años exigiendo justicia por su hijo. Póngase usted en el lugar, si a usted le pasara lo mismo, usted querría que se aceleraran las cosas y se supiera qué le pasó a su hijo. Eh, entonces no hay nadie imputado, no tenemos nadie procesado, no tenemos nada. Es como a Federico no le pasó nada, Federico no nació, no Ahí vivió, está. no, es algo a mí me subleva, Sí, me hace muy mal saber que tanta desidia de ser humanos a ser humanos, ¿no? No importarte el dolor ajeno, no ser empático, no. Esto también es un pedido de solidaridad para los que rodeaban a Federico, a los que trabajaban con Federico. Tóquense el corazón. Miren a la mamá, a Florencia, piensen un poquito, cierren los ojos. Los invito a cerrar los ojos y a pensar en el dolor de esta madre. Si ustedes saben algo, si ustedes escucharon algo, si ustedes vieron algo, aunque lo hagan de forma anónima, pero háganselo llegar a Florencia. Háganle llegar esos datos a Florencia. Déjenla, ella sabe cómo trabajar, evidentemente lo han demostrado en 7 años, como todos los padres y madres de familiares de víctima que se mueven. Ella tiene las fuerzas para hacerlo, pero necesita de esos datos, necesita esa información. Tóquense la mano en el corazón. Si ustedes que también son madres de estos sospechosos saben algo, hagan lo correcto. Una madre que ama a su hijo realmente hace que cumpla con la ley. Esto ténganlo en cuenta. Escúchame, Florencia, cómo era Federico? Contale un poco a la gente cómo era él para recordarlo. Federico era una persona muy alegre, le gustaba la vida, era un ser de luz, amaba tanto la vida y tan feliz estaba con su bebé.
de 1 año 8 meses, tantos proyectos de vida con su familia, con su hijo, con su esposa, tantos proyectos de vida, tantas ilusiones que fueron trucadas por culpa de personas con alma negra. Yo siempre Ujú. digo, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué tanta crueldad? ¿Por qué tanta maldad? Y eso es lo que me lleva a seguir luchando por la memoria de mi hijo. Sé la clase de persona y el hijo excelente que era. No es porque ya no está mi hijo, pero una excelente persona. Era un amor, era mi único hijo varón. Tengo 2 hijos, una nena y el Federico el mayor, el único varón. Y seguiré luchando hasta el último suspiro de vida, porque me quitaron la mitad de mi vida. Qué Y es muy injusticia. injusto, Es muy muy injusto, injusto. claro que es Y injusto. ojalá que nunca jamás ocurra otro policía, otro Federico dentro de la institución policial que tenga que pasar la madre luchando, gritando por las calles, pidiendo justicia, acompañamiento. Lamentablemente vivimos en una provincia donde aquí todo es temor, miedo y la gente no acompaña. Por eso yo busco los medios y pido colaboración de todos ustedes, gracias a ustedes que están para poder escuchar y el dolor que llevamos por dentro como familiares de víctimas, porque solamente buscamos justicia, no buscamos venganza, no buscamos mal, queremos que el nombre de nuestros hijos, de mi hijo, esté en alto, porque era una excelente persona y amaba su profesión, amaba ser policía. Él Sí, siempre lo decía. Él sí, estudiaba abogacía también, estaba en 2.er año de abogacía. Un momento que la policía no le autorizó más seguir su carrera de abogacía, tuvo que dejar para poder seguir porque él amaba su profesión, ser policía, y le gustaba investigar. Y lamentablemente esto le costó la vida por ser un buen policía y policía de bien, por ser buena persona, porque le he criado a mi hijo con valores, con respeto y educación. Y lamentablemente hoy, para esta sociedad, eso no sirve. es lamentable que para parte de la sociedad corrupta que tenemos, los valores, la moral, la buena enseñanza, la buena crianza de madres como vos, Florencia, y como tantas madres, sea un obstáculo para otros que delinquen, que son corruptos, tanto dentro de las fuerzas como fuera de las fuerzas, donde quieren cubrir sus chanchadas, sus corrupciones, sacrifiquen a un inocente. Porque esto es lo que hacen, sacrificar inocentes en las fuerzas para seguir tapando esa corrupción. Que bien vos decís el temor. El temor es algo que generan para esto, para que la gente se calle la boca, para que la gente no hable, para que el que tenga una información no te la haga llegar. El temor nos bloquea y nos vuelve cómplices. Por eso todo aquel que sepa algo, que pueda aportar un dato a Florencia, hágalo, porque usted está siendo cómplice, cómplice de este asesinato. Y si hubiera una justicia real en este momento en la Argentina, no serían los 8 imputados o procesados, serían muchísimos más que saben lo que pasó con Federico Romero. Entonces seamos conscientes, cerremos los ojos, respiremos profundo y digamos la verdad. Eso nos hace personas de bien. Recordemos las buenas enseñanzas que tenemos. Evidentemente hay mucho corrupto rodeando este tema, esta muerte, este asesinato, y esperamos poder ser parte del desbloqueo de esta clase de personas. Yo soy una convencida, Florencia, que si nos unimos a lo largo de este mundo, muchísimas personas tienen el deseo de que las cosas se hagan bien y que se puedan ejercer los derechos que vos tenés, los derechos que tenía tu hijo y los derechos que tiene también tu nieto de saber la verdad qué pasó con su padre, para que el día de mañana pueda sentirse, ya se puede sentir orgulloso del padre que tenía, pero sentirse también orgulloso de que la justicia argentina cumplió con el deber
de hacer justicia por su padre, porque él dedicaba su vida también a la justicia. Eh, es realmente tan, tan doloroso conocer cada vez más y más casos y escuchar a mamás como vos, Florencia, que el Estado, la justicia argentina, les niega el acceso a la verdad y a la justicia. Cuando les niegan un proceso, cuando les niegan, les hacen tardar años una imputación, eh, cambian de jueces, de fiscales, ese manoseo que les hacen judicial, el hecho de que tengas que estar metida en un juzgado día y noche para que no se caiga la causa. Esto es un atropello y es una violencia a la mujer. Lo que están ejerciendo con Florencia es violencia a la mujer, es maltrato. Lo que están haciendo con el nieto de Florencia, con el hijo de Federico, es maltrato infantil. Dentro de todas estas causas hay otras causas que debería hacérsele a estos jueces y a estos asesinos, porque están violentando los derechos de toda una familia. No solo estamos hablando de un asesinato, estamos hablando de la violencia que se le ejerce a una familia. Es un atropello a las víctimas, porque en este momento son víctimas. Cuando víctimas que están siendo resilientes, están saliendo adelante, están dejando de ser víctima para ser hoy fuertes por el caso de su hijo, porque si no, Federico quedaría en la nada, ¿o no, Florencia? Así es, tal cual. Mire, 7 años y todavía seguimos en la nada, pero mientras, como le dije desde un comienzo, mientras tenga vida, seguiré luchando, porque no voy a bajar los brazos. Yo necesito saber la verdad, necesito como madre, como ciudadana, como argentina que soy, tengo mis derechos. Tengo Exacto. mis derechos de saber. Tengo mi nieto, como bien dijiste, Analía, también tiene derecho a saber qué pasó con su padre. Para el día Exacto. de mañana, eso le va a ayudar mucho. Tiene que saber la verdad, que Sí, no quede nada oculto. Y mientras yo pueda, voy a luchar, porque es muy injusto lo que cometieron con Federico, muy injusto. Estuvieron compañeros que venían a almorzar, que venían y compartían todo con él. ¿Cómo puede ser que desaparecieron? Nadie, nunca, jamás se acercaron en 7 años ni se lo cruza. qué Nadie. increíble, Ese tren le que, tragó la tierra a todos. Y qué es tan Judas. injusto porque eran compañeros, eran como familias. Y tan así puede ser. ¿Cómo no pensar que le hicieron algo a mi hijo? Si Exacto, las exacto. pruebas están y las formas que ellos mismos actúan. Se esconden, huyen cuando nos ven en las calles. Es que ¿Por dicen qué? que, exacto, porque dicen que vos conoces a las personas en los peores momentos de tu vida, ahí conoces realmente a quienes te rodean. Y en tu mesa se sienta muchas veces Judas y no nos damos Tal cuenta cual. hasta el día que nos pasa algo. Así, Entonces, así. si no te dan la cara, si no te miran, es porque saben algo. Así que si ustedes están escuchando o están viendo esto, que esperamos que lo puedan difundir en todo Formosa y en todo el país, sean hombres, compórtense como hombres. Florencia demuestra mucho más de lo que ustedes creen, no solo siendo mujer, les demuestra a ustedes realmente lo que es ser un ser social, moral y correcto en esta Argentina, que nos toca vivir hoy. Florencia, quiero agradecerte enormemente la oportunidad que le diste a valientes mujeres desde acá, desde Estados Unidos, desde México y Argentina, eh, el poder llevar este mensaje y poder contar de Federico Romero para que todo el mundo sepa, para que todos los países que nos ven, que nos acompañan, que siguen nuestra programación, conozcan a Federico, pero también te conozcan a vos y te puedan apoyar de la manera que ellos puedan hacerlo, con un mensajito o con la energía. Simplemente cuando la gente empieza a sentirse empática con lo otro, las cosas empiezan a funcionar. Necesitamos rodearnos de buena gente, necesitamos rodearnos de buenos espíritus, de gente como positiva, para poder hacerle la contra a este mal que te rodea, que son todos estos corruptos asesinos que le sacaron la vida a Federico. Me gustaría que dejaras un mensaje al mundo que te va a escuchar y tu pedido de justicia. Gracias. Antes que nada, Analía, agradezco infinitamente a tu programa, a vos por poder darme la oportunidad de poder expresar mi dolor y mi pedido de justicia y de verdad.
sobre la causa de mi hijo. Eh, ¿Qué más? Agradecerte, como te digo, infinitamente por esta comunicación, por este espacio que pueda compartir en todo el mundo. Es algo muy importante y qué bien que nos hace a familiares de víctimas tener un poquito de alivio a nuestra alma, a nuestro corazón, que sabemos que del otro lado del mundo hay personas que también están escuchando nuestro dolor y comparten nuestros pedido de justicia y de verdad. Desde ya le agradezco infinitamente a todo el mundo y que nunca más tengamos otro Federico Romero dentro de las fuerzas, de ninguna fuerza del Estado de la Argentina, porque lamentablemente están ocurriendo muchas causas, muchos casos de, de muertes dudosas, de delincuencia, de todo lo peor que nos pueden pasar a nuestros hijos. Entregamos a nuestros hijos, ellos deciden por ser ya adultos mayores, necesitan seguir una carrera, les gusta la carrera militar y lamentablemente terminan de esta forma. Es muy lamentable. Ojalá Dios permita que nunca más ocurra y no tengamos más otro Federico dentro de las fuerzas. Muy agradecida a tu programa y a todo tu equipo. Miles de bendiciones, que Dios los bendiga siempre y lo acompañe. Muchísimas gracias, Florencia, por tus palabras. Esperamos entonces que todos ustedes la hayan escuchado y sientan lo que estamos sintiendo en este momento. Es amor por esta causa también. Sumamos una causa más a nuestras vidas, a nuestro trabajo. Por Federico Romero pedimos justicia, pedimos que Formosa se ponga de pie y que diga basta de corrupción. Que todo aquel que tenga un dato, sepa algo, viste, escuchaste, te enteraste, lo puedas decir. Si no tenés el valor de decirlo frente a frente, hacéselo llegar a Florencia, que ella sabrá cómo trabajar con eso. Muchísimas gracias, entonces estamos agradecidos, Florencia, nuevamente. Mis condolencias, mi amor hacia vos. Mi equipo te envía todo su abrazo y su fuerza desde Estados Unidos, Argentina y México, a tu familia. Esperamos que podamos haber colaborado de la mejor manera y que la justicia llegue prontamente. Y a ustedes, como siempre, gracias por estar ahí, muchísimas gracias por estar siempre sintonizándonos. Esperamos también ustedes puedan aportar, ayudar o simplemente llevar en el corazón a Federico una oración, lo que ustedes quieran por esta alma. Muchísimas gracias y como siempre los estamos viendo en el lugar que estés, a la hora que te encuentres y en el país que estás. Muchas gracias. Bye bye. Gracias. Adiós. Gracias.